Muy buenas tardes, respetables invitados y representantes de los medios de comunicación. Agradecemos su presencia a este encuentro entre comisionados presidentes, 20 años usando la política de competencia económica en México. Con mucho gusto damos la bienvenida y agradecemos la participación en este encuentro al maestro Leo Zuckerman, quien esta tarde moderará este diálogo. El señor Zuckerman es titular, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, columnista, comentarista y conductor en diversos medios de comunicación. Muchas gracias por su apoyo. Señor Zuckerman, le cedemos la palabra. Gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias, desde luego, primero que nada, a la Comisión Federal de Competencia Económica por esta invitación, a su presidenta Alejandra Palacios. Me da mucho gusto estar con los expresidentes de esta mesa. Agradecer la presencia del senador Héctor Larios, presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial del Senado de la República, a todos ustedes que hayan venido, a los compañeros de los medios de la comunicación, muchas gracias y muy buenas tardes. Bueno, la idea es tener un panel para entender que estamos celebrando 20 años de la existencia de una comisión importantísima para la institucionalidad en México. Para todos aquellos, no se escuchaba, ¿verdad? Para todos aquellos que creemos en la competencia, me parece que es una buena noticia que la comisión lleve 20 años y ahora reformada con nuevas atribuciones. La idea es entender pues el pasado y los retos que enfrenta esta comisión a través de sus expresidentes y de su actual presidenta. Vamos a dividir el debate en 3 segmentos. En el primer segmento vamos a hablar de qué les tocó construir a cada uno de los presidentes, cuáles fueron sus retos, cómo llegaron, qué tipo de apoyos tuvieron. El segundo segmento vamos a hablar de casos modelo, de un caso modelo emblemático que les tocó enfrentar, y finalmente hacia adelante los retos y los apoyos que necesita la comisión. Entonces déjenme comenzar con el primer segmento. El primer segmento, la pregunta que le haríamos primero a los expresidentes y luego tenemos preguntas especiales para la presidenta que está en funciones. Les preguntaría a los expresidentes qué les tocó construir, cómo llegaron y qué dejaron. Y empezaría desde luego con el primer presidente, que fue Santiago Levy. Santiago, muy buenas tardes. Gracias, Leo. Bueno, en primer lugar, un agradecimiento a la Comisión Federal de Competencia por esta invitación. Muchas gracias, Alejandro, un placer estar aquí. La verdad es que me da mucho gusto estar en este evento, no solamente porque me da mucho gusto que tengamos ya 20 años de la institución, sino que también me encuentro viejos amigos que empezamos juntos. Veo por ahí al comisionado Leonel Pérez Nieto, a muchos de los colegas cuando arrancó la comisión, así que me parece una espléndida idea. Sigue muy bien, Alejandra, gracias. La pregunta de Leo es un poco ¿qué había? Y la respuesta honesta es no había nada. La ley de competencia que se impulsó durante la administración del presidente Salinas tiene que entenderse en un contexto de todo el proceso de reformas que se estaba impulsando durante aquella administración. Veníamos saliendo de la crisis de la deuda, había un entendimiento que la estabilización macro era indispensable para que el país retomara la senda de crecimiento, pero también había un entendimiento que la estabilización macroeconómica por sí sola no iba a lograr el crecimiento que queríamos todos y que era necesario impulsar un conjunto de cambios. El más notable de aquella administración no era el cambio en materia de competencia. El más notable en aquella administración eran las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, en donde había una apuesta fuerte a que la apertura comercial iba a ser un motor central en generar eficiencia económica en la economía. Había, sin embargo, un reconocimiento de que la competencia exterior solita iba a ser insuficiente para generar esa competencia y que había que complementarla con instituciones internas, y así se entiende la ley de competencia. Sería injusto no hacer un amplísimo reconocimiento a Jaime Serra, quien era el secretario de Comercio y Fomento Industrial en aquella época. Sin el apoyo político de Jaime, esta ley no hubiera salido, por supuesto, el apoyo también del presidente Salinas, y también a los colegas que me acompañaron cuando empezamos a hacer la competencia, particularmente no lo encuentro por aquí,
no lo alcancé a ver, no sé si está por aquí, Gabriel Castañeda, que hizo una labor espectacular en toda la parte jurídica de haber escrito la ley, y también a Gabriel Martínez, que fuimos, cuando todavía no estaba la ley, los tres responsables de elaborar el proyecto de ley, negociar el proyecto de ley con el Congreso y luego arrancar con la comisión. Y sí dejar subrayado que fue un esfuerzo conjunto de todos nosotros y que simplemente yo tuve la suerte de que el presidente Salinas me designara presidente, pero que fue una colaboración de todos nosotros. ¿Qué había que hacer? Bueno, había que hacer desde lo más elemental, después de aprobar la ley, conseguir un edificio y reclutar gente y crear toda la infraestructura de personal jurídica para empezar a que una institución naciese. La ley contempló un periodo de 6 meses entre que fue aprobada por el Congreso en diciembre de 92 y entró en vigor a finales de junio de 93. Y esos 6 meses fueron de construcción de reclutamiento de personal, de infraestructura física. Elaboramos el reglamento de la ley, posteriormente el presidente Salinas publicó el reglamento de la ley y arrancamos con algunos casos. Era un proceso complejo porque no existía una tradición de competencia económica en México, a pesar de que el 26 de la Constitución hablaba claramente de competencia. Había sido un tema que había estado muerto y se trataba de crear una comisión que le diese vida a un viejo anhelo que estaba en el 26 de la Constitución. De hecho, la Constitución, interesantemente, habla, se castigará severamente, la palabra severamente estaba en la Constitución, los monopolios, etcétera, etcétera. Pero 28. 26, 28. Había, sin embargo, un marco regulatorio muy diferente, había una ley de atribuciones del Ejecutivo que estábamos tratando de cambiar. El proceso de cambio fue complicado, había que primero familiarizar al sector empresarial sobre esta nueva regulación, era un cambio cultural, que todo el mundo entendiese, hay unas nuevas reglas del juego, y había también que hacer un esfuerzo muy importante de familiarizar al Poder Judicial para que entendiesen que eventualmente, después de que los... La crisis del 94, facilita. Y en un momento, pues realmente, no solo de crisis financiera, sino también como que de replanteamiento de las ideas. Había sido muy exitosa las reformas que había instrumentado Salinas, el presidente Salinas, pero de alguna forma la crisis como que replanteó la duda, ¿no? ¿Hicimos todo bien o no? ¿Qué nos faltó o en qué nos equivocamos? Y la verdad es que si uno analiza en retrospectiva la política de competencia, de cómo fue instrumentada en todo este proceso de liberalización que se dio en esa época, pues la verdad es que sí nos retrasamos en instrumentar la política de competencia. Porque, pues como señala Santiago, en realidad ya fue un epílogo de todo, ¿no? Del Tratado de Libre Comercio, de todo lo demás. Y como que muchas de las cosas que se hicieron en ese tiempo se hicieron sin considerar la política de competencia. Digo, el caso más claro es lo de Telmex. O sea, se privatiza Telmex pensando que los mercados iban a resolver toda la problemática de competencia, y la verdad es que no, pues se creó un monopolio privado que hasta la fecha no hemos podido regular. Entonces, sí nos tocó ese momento así que un poco de la duda, y la verdad es que la política de competencia inició pobre, muy pobre. O sea, porque había una buena ley, había un equipo de trabajo desde el punto de vista institucional que había armado muy bien Santiago, pero la verdad es que no había más que eso, o sea, no había una convicción dentro del gobierno de que era necesaria la política de competencia, sino al contrario, se veía así como una molestia que había que tomar en cuenta dentro de otras leyes, y la verdad es que no había mucho convencimiento, una cultura entre la gente. La mayoría de la gente pues no sabía qué era la competencia ni cómo se aplicaba la ley de competencia. Entonces, digamos, a mí en realidad sí me tocó ese proceso de un poco de crear esa conciencia inicial de la necesidad de la política de competencia, desarrollar internamente pues todos los procedimientos, la experiencia. Digo, porque había gente muy talentosa entre el equipo de trabajo, pero lo que pasaba es que nunca ninguno de nosotros había
aplicado esos conceptos y, digamos, como señalaba Leo, pues la política de competencia es algo que pues en Estados Unidos lleva más de 100 años desarrollándose y todo está basado en la experiencia previa, porque son todos en función a los casos anteriores y precedentes y todo lo demás. Entonces nosotros no teníamos ni precedentes, no teníamos realmente una base de trabajo metodológica y se tuvo que desarrollar todo eso. Por otro lado, tampoco teníamos el apoyo de la jurisprudencia. Era un concepto legal totalmente novedoso, porque no es el concepto tradicional de las leyes mexicanas, en donde todo está escrito en la ley, sino aquí es mucho la interpretación que hace la comisión de los temas como poder de mercado, como inclusive la definición de mercado, en fin, todos los conceptos que ustedes conocen muy bien, y que es la propia autoridad la que los va interpretando y les da dando el valor, porque la ley define un concepto muy genérico. Entonces, era muy importante darle validez jurídica, para eso había que resolver casos, tramitar esos casos ante la Corte, a las Cortes, todos los tribunales, llegar a la Suprema Corte de Justicia, y pues obviamente eso llevó un proceso complejo de darle validez a la ley desde el punto de vista jurídico, jurisprudencial. Ese también fue un paso muy importante. Otro paso que creo que fue fundamental en el tiempo que a mí me tocó instrumentar esta ley fue lo relacionado a la autonomía de la comisión. O sea, la autonomía de la comisión era un concepto que estaba ahí en la ley. ¿Qué quería decir? O sea, sí fue muy importante darle validez a ese concepto. Y creo que a lo largo de los años que ha tenido la comisión, la autonomía ha prevalecido. A diferencia de otras comisiones en donde se pretendía tener esa autonomía, creo que la Comisión de Competencia es una de las pocas instituciones que ha logrado mantener ese elemento. Y finalmente, digamos, el último tema que yo creo que fue muy importante en mi gestión fue todo lo relacionado con la parte de internacional. O sea, empatar la política de competencia de México con lo que son los estándares internacionales, ¿no? Entonces, ese también fue un trabajo que tuvimos que desarrollar. Gracias a Fernando Sánchez Ugarte, y quien lo sustituyó como comisionado presidente fue Eduardo Pérez Mota, quien estuvo del 16 de septiembre del 2004, muy patrio el asunto, al 10 de septiembre del 2013. Eduardo. Muchas gracias, Leo. Yo creo que el mensaje más importante que hoy se transmite gracias a esta iniciativa de Alejandra es precisamente el concepto de institución. Es cómo se crea una institución que hoy todavía sigue siendo una institución muy joven. Yo creo que tiene dos características importantes. Una, que las instituciones, pues como no tienen periodos de vida definidos, sino más bien es una vida infinita, pues se desarrollan durante mucho tiempo, les lleva décadas, muchos años irse desarrollando, no son chispazos, ocurrencias, sino que es más bien una consecución de decisiones que se van consolidando en el tiempo y una serie de mensajes que se van transmitiendo a la sociedad de diferentes maneras. El otro concepto importante que está en la esencia de una institución es, y de alguna manera lo mencionan tanto Santiago como Fernando, es la esencia colectiva de una institución. O sea, que una institución realmente no depende de uno, dos o varios o grupos de individuos, sino que somos todos los que de alguna manera tuvimos que ver en la formación y el desarrollo de esta institución. Y que es un desarrollo que se va dando pues todos los días, se va construyendo poco a poco, hay momentos difíciles, hay momentos muy satisfactorios, pero eso va generando y va armando y acumulando toda una serie de experiencias, y eso es lo que le da sentido a la institución. Yo pienso que la Comisión de Competencia es como un árbol que le tocó a la primera generación, aunque Santiago siempre ha dicho que no es más viejo que yo, pero bueno, la primera generación
que representa aquí Santiago, que no es nada más Santiago obviamente, sino que la representa Santiago, como él dijo, pues le tocó poner esa semilla, buscar una tierra que fuera una tierra adecuada, plantar esa semilla e iniciar este proceso, preparar la tierra, escoger bien esa semilla, con un buen DNA, que era el DNA internacional, las mejores prácticas, y creo que ese fue una gran aportación. La segunda generación en la que está representada aquí por Fernando, sin duda recibió una semilla bien germinada, pero que era muy débil todavía, apenas empezaba a crecer. Esa generación la cuidó, esa generación la arropó, y le dio a la siguiente generación, que a mí me toca representar, pues ya un pequeño árbol que todavía era un árbol que estaba, digamos, en un proceso de crecimiento, pero era joven, pero sin embargo era sano. Era un árbol bien sembrado, bien cuidado durante esos primeros años, y eso es lo que recibe esta generación. ¿Y qué es lo que hace esta generación? Bueno, agregarle fertilizante, cuidarla contra los depredadores, que no había pocos. De hecho, algunos de esos depredadores trataron en varias ocasiones, incluso hasta de echarle estiércol a ese arbolito, pero lo cual ayudó para que ese arbolito creciera. Probablemente no se dieron cuenta. Pero yo creo que uno de los elementos más importantes de esa generación era generar un sentido de apropiación social de ese árbol. O sea, que la sociedad sintiera que ese árbol es de ella, de los ciudadanos, que es de todos, de cada uno de los mexicanos, empresarios, consumidores, en fin. Y yo creo que ese fue un trabajo que se trató de hacer, no quiero decir ni mucho menos que se terminó, simplemente fue el comienzo durante esa generación. Y la última generación, la generación más joven que representa hoy Alejandra en esta mesa, pues tiene la tarea obviamente de proteger el árbol. Ya es un árbol más visible, pero es un árbol que está sujeto todavía a enormes riesgos, porque ahora hay depredadores muy grandes que tratan de utilizar ese árbol como leña, en el sentido más amplio. Pero lo más importante es que de ese árbol vengan frutos que sean útiles y que sean apreciados por esa sociedad que hoy se siente ya y es dueña. Y de hecho me da muchísimo gusto, y con eso termino, que esté aquí Héctor Larios, porque es, digamos, un representante de esa sociedad que le tocó ver esta institución, le tocó promoverla en cambios fundamentales de leyes que a él le tocó promover en el propio Senado. Me da mucho gusto que esté aquí. Gracias, Eduardo. Bueno, y efectivamente a Eduardo Pérez Mota lo sustituyó Alejandra Palacios, mejor conocida como Hanna Palacios, el 10 de septiembre del 2013 al presente, hay que decirlo, con una nueva ley, ¿no? Y es una nueva generación. Lo único que lamentamos de que Hanna se hubiera venido a la comisión es que ya no viene al programa Es la Hora de Opinar. Entonces, pero bueno, Hanna, yo te preguntaría cómo calificas tu primer año al frente de la comisión, y si es la misma comisión de esta generación, pues que yo los veo, la verdad, a Santiago, a Fernando y a Eduardo, pues parte de lo que fue un equipo de trabajo, ¿no? Que trabajó en la Secofi, que trabajó en Hacienda en algún momento. Tú ya no eres de esa generación, ¿no? Muchas gracias, Leo. Bueno, primero quiero empezar por agradecer a mis colegas, expresidentes de la COFECO, esta oportunidad de diálogo y de construcción en la materia. Me dicen que qué bien hice yo en organizar este evento. La verdad es que fue muy fácil. Pensé yo que iba a ser complejo, pero en cuanto tomé el teléfono y les llamé, absolutamente todos se apuntaron luego. Y todos estamos de acuerdo que es importante que se sepa que la política de competencia no nace de la noche a la mañana, sino que es la construcción en el tiempo, y que todos han sembrado, y a nosotros nos toca cuidar ese árbol que está joven y que esperemos se vuelva un fuerte roble. También reconozco que la COFESE es heredera de uno de los esfuerzos de cada uno de los que estamos aquí,
y que a partir de esta plataforma hoy tenemos la fortuna de contar con uno de los órganos, diría yo, más técnicos y calificados de este país. Sin duda es, independientemente de que haya habido aciertos o no en algunos casos, la Comisión Federal de Competencia es un órgano muy respetado del Estado mexicano, somos la élite de la burocracia, diría yo, y sin duda gracias a este capital humano con el que ya cuenta la Comisión y con el camino ya andado, pues es muy más fácil seguir tratando de implementar y fortalecer la política de competencia en México. La comisión es la misma, diría yo, es lo mismo, pero no es igual. Lo que a mí sobre todo por el entorno en el que se desenvuelve. Así como dice Santiago que a él le tocó llegar a la nada, a esta comisión le ha tocado llegar a un momento en donde el Estado mexicano ha impulsado una de las agendas más agresivas en temas de competencia. Y entonces, pues hay un espaldarazo del Estado mexicano por los temas de la competencia y eso es importante reconocer. Y luego además no solamente, digo, no tenemos telecomunicaciones y habrá que tratar de establecer condiciones de competencia en todos los mercados en donde normalmente la Comisión ha tenido un papel, pero ahora también nos toca ser responsables de vigilar los mercados derivados de la reforma energética, que me parece que son fundamentales para el crecimiento de este país. Aunque les quitaron telecomunicaciones y radiodifusión, ¿no? Eso es algo importante. Nos quitaron telecomunicaciones y radiodifusión, pero digo, la Comisión regula el 95% del PIB. Correcto. Chamba hay muchísimo. Y reformas estructurales o reformas económicas en donde se busca impulsar la competencia en muchos sectores también las hay. Entonces, por falta de chamba no nos quejamos. Luego, en términos de la autonomía, yo absolutamente estoy de acuerdo con lo que ha mencionado en particular Fernando y Eduardo, en el sentido de que la autonomía funcional siempre ha existido, siempre ha sido, aunque era parte de la Administración Pública Federal, se le reconoce a la Comisión como un organismo autónomo. Entonces, la autonomía ahora lo que nos da, y es sobre todo el rango institucional, no es tanto la autonomía de función, sino la posibilidad de tener interlocución más directa con quienes son hacedores de la política económica en México. Y esa posibilidad de tener interlocución ayuda a que la Comisión pueda impregnar la política de competencia, digamos, ojalá con mayor éxito. En cuanto a este primer año, diría yo que hemos hecho mucha construcción institucional, aunque la Comisión ya estaba, pues había que participar en la elaboración de la ley, digamos nosotros obviamente siendo respetuosos del Congreso, pero aportando cualquier elemento técnico que fuera necesario. Nosotros peleamos mucho porque se preservaran algunos artículos que decimos nosotros que son el corazón de la ley de competencia, y lo logramos, y también era importante que la nueva ley reflejara los nuevos conceptos de insumos esenciales y barreras a la competencia y básicamente la desincorporación de activos como medida de última instancia. Creo que participamos de esa manera exitosamente. Y ¿qué tenemos hoy a un año? Tenemos una autoridad investigadora que ya está en funciones, es algo que nos mandató la ley. Esa autoridad se ha fortalecido, está... Pero eso ya existía, ¿no? Existía un secretario ejecutivo que tenía todas las áreas técnicas de la Comisión, pero ahora hay una autoridad investigadora que es la responsable de llevar a cabo los procedimientos de investigación. Y nadie en la Comisión más que ellos son los responsables de llevar a cabo las investigaciones. Entonces había que crear esta autoridad, había que separar a la Comisión. Hemos fortalecido a esta autoridad investigadora, le hemos metido muchos recursos y tiempo para que los procedimientos de la Comisión de Investigación en particular sean más expeditos. Hemos abierto 12 casos nuevos este año, estaremos viendo los frutos de estos casos a finales de este año y a principios del siguiente. Estamos muy comprometidos con una agenda de rendición de cuentas y en ese sentido tenemos un plan estratégico que esperemos guíe nuestras funciones. Y bueno, trabajando todos los días. Déjame preguntar, antes de entrar al segundo segmento, porque tú decías, Fernando, que no había esta unidad de investigación, pero entiendo que sí, Eduardo, había investigación, ¿no?, de casos. O sea, a ver, pero entender entonces ese cambio de lo que es ahora con lo que era en el pasado, ¿cuál es la diferencia? A ver.
Lo que pasa es que antes, dentro del secretario ejecutivo de la comisión, había, Sí. o sea, la comisión se conforma por un pleno, Sí. son 7 comisionados, que son los que finalmente deciden los casos Sí, sí. y son las resoluciones. Y luego abajo del pleno hay un secretario ejecutivo que era nombrado por el pleno, que era el responsable de los trabajos técnicos de toda la comisión. Eso implicaba o incluía todas las investigaciones, ya sea Correcto. por prácticas absolutas o relativas, todo el tema de concentraciones, estudios económicos, hay un área de análisis de mercados, de mercados regulados. Y un poco lo que pasaba es que, y es lo que le preocupó al Congreso, es que era el mismo cuerpo que llevaba a cabo la investigación, y luego en un segundo momento, ya emplazado el agente económico, era el mismo cuerpo de gentes que decidían sopesar las pruebas de la investigadora contra las pruebas del agente y armar el expediente final que subía al pleno a votación. Digamos, se pensó que no era justo para las partes. Okay. Entonces se dividió a la comisión, entonces hay un cuerpo que nada más investiga, ese cuerpo entrega a otro cuerpo de la comisión la investigación, que es la responsable de llevar lo que llamamos nosotros el procedimiento seguido en forma de juicio, para que eso luego suba al pleno. Okay. Y luego también los comisionados no podemos involucrarnos en la investigación, porque, y esto es correcto, uno no puede dar líneas de investigación, porque luego te llega el caso y tú vas a votar. Y yo ya dije cómo quería que viniera la investigación. Es como el Ministerio Público, ¿no? Okay. Parece como del Ministerio Público, que es el que lleva todas las investigaciones, y está totalmente desligado de los comisionados. Antes sí había una interacción. ¿Y esto es un avance, ustedes dirían? Lo vamos a ver. Eso es algo que propuso el Congreso y digo... Eduardo, ¿tú cómo ves? No, mira, yo creo que es algo que se fue ya dando. Ciertamente cuando Fernando presidía la comisión, todavía había más interacción entre la Secretaría Ejecutiva y también en el caso de Santiago. Ya en mi caso era bastante menos. Ya en la reforma de 2011... Es que claro, hubo una... Mira, y es un poco lo que mencionaba Fernando y en lo que yo estoy completamente de acuerdo. Hoy la comisión tiene absoluta autonomía constitucional. Sí. Eso le da una fuerza institucional enorme. Pero si tú preguntas si la comisión era independiente, la ley le daba independencia. Yo creo que todos los que estamos aquí ejercimos esa independencia. Sí, y la hicimos, y la llevamos a cabo hasta donde pudimos. Pero le da una fuerza institucional el contar con esa autonomía constitucional, sin duda. Igual en el caso de la separación de la Secretaría, de lo que era la Secretaría Ejecutiva con la formación de este órgano de investigación independiente. Yo sí creo que es acertado lo que se ha hecho. Es complejo, es complejo, y mis colegas comisionados no me dejarán mentir, que haya un órgano de gobierno de la comisión y haya una parte de la comisión en la cual no podamos tener injerencia. No podemos dar, por ejemplo, no podemos decir, oye, investígate esto, ¿no? Nos preocupa esto, ¿por qué no te abres una investigación? Ustedes ya no pueden hacer eso. No lo podemos hacer. Eso lo lleva a cabo la autoridad investigadora y solamente cuando a su juicio se decida que hay causa objetiva. Lo que sí podemos hacer es que la autoridad investigadora al pleno nos rinda cuenta, ¿no? Cuántas investigaciones abriste, cómo van avanzando, etcétera, etcétera. ¿Quién nombra al titular de investigación? Los comisionados, que somos el órgano de gobierno de la comisión. O sea, sí hay un, digamos... Y es una decisión de supermayoría. Sí. Tenemos que estar de acuerdo dos terceras partes. Aunque es complejo ser responsable de algo de lo cual no eres demasiado responsable, me parece que es importante que la autoridad investigadora se concentre nada más en lo que tiene que hacer, y esa persona, esa autoridad investigadora tiene muy claro que a él se le va a evaluar con respecto a la calidad de sus investigaciones. Correcto. ¿Tú, Santiago, entonces los incentivos están clarísimos. ¿Tú, Santiago, cómo lo ves a la distancia? No tengo un juicio bien formado. Sí. Tiene ventajas y desventajas como todo. Sí tiene ventajas el poner un cierto aislamiento entre el presidente de la comisión y el pleno de los casos que se investigan. Eso es una ventaja. Y depende mucho del mandato que tiene esa área de investigación, claro, exactamente cómo lo hace. Entonces, hay que ver cómo evaluó. Cuando yo estaba en la comisión,
era simplemente una dirección general dentro de la Secretaría Ejecutiva y reportaba con el secretario ejecutivo. Y el presidente de la comisión tenía acuerdo con el secretario ejecutivo y sí podíamos decidir qué casos investigábamos, y de hecho lo hicimos. Y muchos de ellos, digo, sin ninguna violación de ley, yo mismo fui el que dije, vamos a hacer esta investigación y vamos a entrar en este caso por este motivo. Eso es interesante porque en estos 20 años ahí sí hay un cambio institucional importante, ¿no? De ser una dirección general dentro del secretario ejecutivo, ahora es una área autónoma, ¿no? No autónoma, sino... Pues sí tiene, o sea, la ley le da, Sí. la propia ley, nueva ley de competencia le da autonomía funcional Así a la se autoridad llama, investigadora. autonomía funcional. A la autoridad investigadora. Ahora, esta persona no se mandará sola porque hay Sí. un plan estratégico, ¿no? Mm. Hay un plan estratégico a 4 años Sí. y de ese plan estratégico derivan planes anuales de trabajo. Muy. Y esa persona sabe que tiene que rendirle cuentas al pleno de la comisión. Entonces es autónomo para decidir sus líneas de investigación y solamente abrirá investigaciones cuando él decida con su cuerpo técnico que hay causa objetiva. Ok. Bueno, déjenme pasar al segundo. No sé si quieren agregar algo más sobre este primer segmento, Eduardo, Hanna, ¿no? Déjenme pasar al segundo segmento, a la segunda parte, y es, ¿qué caso o modelo, dirían, fue relevante durante su gestión? Santiago, pues tú estuviste 1 año y medio, tenías que comprar el edificio o rentarlo, en fin. No sé si llegaste a tener un caso que pudiera ser paradigmático de este desierto que había en política de competencia económica. Cuando llegamos, la idea era mandar varios mensajes al mismo tiempo. Primero, la ley se aplica a todos, la comisión es independiente, es autónoma y vamos a ejercer nuestra autonomía. Y la manera de hacerlo fue estar en 3 áreas que resultaron ser una forma, creo, importante de mandar ese mensaje. Una primera fue demandar a Pemex por prácticas monopólicas en materia de gasolineras, que fue interesante porque fue una interpretación de que la legislación secundaria no protegía la distribución de gasolinas vía particulares y que consideraba que había prácticas monopólicas. Hicimos una demanda con Pemex por ese motivo. Para balancear, hicimos una investigación a los bancos privados y los demandamos por colusión en la subasta de CETES. Y obtuvimos datos del Banco de México de las posturas de los bancos en las subastas de CETES y era un típico caso de colusión en precios. Y era un poco la idea de la ley se aplica al sector privado, la ley se aplica a aquella parte del sector público que no está expresamente protegida por la parte de ese monopolio de área estratégica. Y entablamos una discusión muy fuerte con Telmex, que si bien era un poquito el área gris, porque tenía un título de concesión que, como dijo Fernando, fue emitido antes de la legislación de competencia, estaba también obligado a hacer la apertura a interconexión en larga distancia, y entonces la Comisión de Competencia lo que trató de hacer es incidir sobre el proceso de apertura de Telmex a larga distancia y abrir al máximo las interconexiones que se tenían que dar, los puntos de interconexión. Entonces la idea esos fue Telmex, Pemex y los bancos privados. Y se hizo en un contexto complicado, y aquí un poco tal vez las ventajas de lo que dice Hanna del nuevo modelo, porque el 94 fue un año muy difícil. Estaban las elecciones presidenciales, vino el asesinato del licenciado Colosio, y la gente decía dentro del gobierno, oye, Levi, acaban de asesinar al candidato del PRI y tú estás demandando a Pemex. Y el mensaje era, mira, aquí hay una ley, la ley no dice nada sobre los procesos políticos y electorales, la ley tiene un mandato y lo vamos a aplicar. Y sí había una confusión en el gobierno que dice, no, pues dile a Levi que ya le baje, cuando tiene que decir, no, mira, yo soy uno de 5 comisionados, luego se aumentó a 7, yo soy uno de 5 comisionados, yo tengo 1 de 5 votos, tenemos un mandato y tenemos que ejercerlo. Y sí causó mucha confusión, algunas llamadas no muy agradables, el entender que hay una comisión con un mandato de autonomía. Interesantemente, la Comisión de Competencia obtuvo la autonomía antes que la autonomía del Banco de México. Poquito tiempo antes, aunque el presidente Salinas impulsó ambas reformas,
este primer concepto de un órgano autónomo. El Banco de México estuvo desde el inicio en la parte constitucional, pasaron 20 años para que la Comisión de Competencia... IFE, por cierto, también, ¿no? O sea, sí. Pero esta noción de que al interior del Ejecutivo hay un órgano que no toma órdenes del Presidente de la República y que ejerce su propio mandato, era en el sistema político mexicano una cosa un poquito extraña y que ha tomado tiempo hacerlo. Y la forma de mandar mandato es simplemente aplicar la ley y tener el apoyo de los comisionados. ¿Llegó hasta la resolución estos 3 casos? ¿O ya se los heredaste? No. ¿A los bancos los sancionamos? Sí. Me parece que el monto de la multa económica fue menos de lo que debería haber sido, pero los sancionamos a los bancos y les impusimos una multa económica. Con Pemex llegamos a un acuerdo que cambió todas las reglas para la apertura de gasolineras y habría que buscar una grafiquita bonita que mostraba el número de gasolineras y cómo cambia después de esto en 94 y que se multiplicaron las gasolineras. Y con Telmex se cambió la contrato de franquicia. Entonces no fue una multa económica, pero sí hubo un cambio. Apertura, ¿no? Sí, no, sin duda, ahí ganamos. Y con Telmex, ellos habían propuesto inicialmente, no mal recuerdo, creo que 20 puntos de interconexión en larga distancia en la apertura de 94. Y aquí, no sé si está por aquí Rafael del Villar, él hizo un trabajo espléndido y creo que llegamos como a 100 y tantos puntos de interconexión. Entonces, no hubo una multa tampoco, pero claramente hubo una entrada de apertura mucho mayor al inicio. Esos fueron los 3. 10 años. En un caso, ¿no? Pero, o sea, yo digo, yo voy a también tomarme la libertad de citar nada más 2 casos, porque creo que, digo, son emblemáticos en algún sentido de lo que quisimos y no pudimos, y hicimos y a lo mejor sí logramos, ¿no? O sea, el primero fue el tema de la dominancia de Telmex. O sea, la Comisión emitió un decreto, una resolución de dominancia en 1998, que fue, podemos decir, el primer intento de aplicar la ley de telecomunicaciones, que era la que hablaba de dominancia. Entonces se sacó una resolución que pues causó mucho, en ese momento, mucho escozor. En primer lugar porque la Comisión actuó de manera totalmente autónoma, independiente, y sin, como se hace por lo general, o como se hacía en aquel tiempo en el gobierno, pues era pues, negociando con las distintas partes, ¿no? O sea, la verdad es que todo el mundo se resistía a la dominancia. O sea, nadie quería siquiera hablar del tema, ¿no? O sea, yo cuando fui a hablar con el secretario de Comunicaciones sobre este tema, me dijo, no, pues no puedes hacer eso porque se va a caer la bolsa de valores. Entonces, de cualquier forma salió esa resolución en donde se planteaba que Telmex era dominante en 5 mercados relevantes y emprendió esa resolución su vía crucis judicial, ¿no? Que aquí está mi Moguel, que conoce muy bien el tema, porque pues fueron muchos años de estar bregando amparos, contraamparos y demás. Digo, porque en todo este tiempo algo cambió de manera muy radical en la forma de hacer negocios frente al gobierno. O sea, en la época de Santiago, nadie se atrevía a ampararse contra el gobierno. O sea, porque pues el gobierno era supremo, ¿no? Sí. Cuando yo tomé la responsabilidad de la comisión, todo el mundo se amparaba. O sea, no solo los privados, sino o sea, contra nosotros se amparó Pemex, se amparó hasta las secretarías de Estado, yo creo, se llegaron a amparar, ¿no? O sea, cambió mucho ese tema de... O sea, tú promoviste la competencia entre despachos de abogados. Exacto. O sea, todo el mundo vio que el amparo era la solución, y de hecho, bueno, pues sí fue como una especie de, ¿cómo podríamos decir?, de bloqueo a todas las resoluciones que emitía la comisión, y retrasó muchísimo la velocidad con la que la comisión podía actuar. Digo, y no estoy juzgando o poniendo en entredicho al Poder Judicial, pero la verdad es que el Poder Judicial no conocía el tema. Tampoco, ¿no? Claro. Entonces, muchas veces las discusiones que se daban ante los tribunales no iban al asunto, sino eran otros temas como más formales o de otra índole. Entonces, sí costó trabajo
y sí frenó mucho el trabajo de la comisión. Y ahora, digo, a raíz de eso se cambió la constitución para que ya no haya suspensión provisional, que era algo obviamente necesario, ¿no? Entonces yo digo, este es el caso emblemático en lo negativo, porque ahí se abrió una especie de caja de Pandora, en donde el amparo se volvió el deporte nacional, sí, para enfrentarse a la comisión y a otras entidades, ¿no? El otro tema que yo considero también muy emblemático en mi gestión fue el relacionado con Mexicana y Aeroméxico, porque, y digamos, también fue un procedimiento muy largo, muy tedioso, muy complicado, pero la verdad es que yo sí creo que lo que hizo la comisión fue exitoso, porque, digamos, teníamos un sistema aéreo en donde las dos líneas troncales sabían que si les iba mal el gobierno las iba a apoyar, ¿no? Y las iba a salvar. Entonces no era una competencia real. Digo, ¿cómo puede haber competencia si sabes que hagas lo que hagas, siempre vas a tener un salvador? ¿En ese momento eran del Estado las dos compañías? Bueno, es que vino una intervención, en ese momento vino una quiebra. De Cintra, ¿no? De Aeroméxico. Sí. Y entonces a alguien se le ocurrió, a alguien en el gobierno, de crear Cintra. Exacto. Pero digo, primero vino un evento que fue el caso de... La quiebra. Sí, pero ¿cómo se llama este señor francés? Sí. Prevoisin. Prevoisin, sí. Que vino el problema de Prevoisin, que igual que con el otro también sí, se llevó la caja a Europa o no sé dónde. y que lo atraparon precisamente en Europa, si te acuerdas. Sí, me acuerdo. Entonces vino esa crisis y algún genio del gobierno se le ocurrió, pues vamos a hacer Cintra, sí, qué fácil. Porque así, pues... Dueña de Mexicana y Aeroméxico, sí, ¿no? Entonces, la resistencia que tuvo el gobierno de inicio fue contra, que tuvo la comisión, fue contra una decisión realmente de gobierno, que era fusionar a las dos aerolíneas y crear un ente, un Frankenstein, ¿no? Contra la competencia, ¿no? Entonces, pues tuvimos que enfrentarnos de manera directa contra pues, todo el mundo que opinaba lo contrario a lo que la comisión decía. Ahí sí prevaleció, por así decirlo, la letra de la ley, a pesar de que hubo una resistencia brutal en todo momento. Hubo una resistencia no solo del gobierno, del sector privado, pero también de los sindicatos y de todo el mundo. Ahí se hizo Alejandra Barrales, gracias a ese litigio. Hoy senadora. Hoy senadora de la República y defensora de los temas de competencia. Pero digo, finalmente yo creo que el resultado fue positivo porque, digo, qué malo que quebró Mexicana, pero el hecho de que haya quebrado es lo que ha permitido que tengamos ahora un sector aéreo más competitivo. O sea, digo, hoy tenemos líneas aéreas, Interjet, Polaris y demás, que saben que compiten y que si pierden, pues no los va a rescatar el gobierno. Entonces ya compiten en serio. Yo creo que se logró de manera ordenada un cambio estructural en beneficio del país. Bueno, pues hijo, están interesantísimos estos temas. A ver, Eduardo, hijo. A ver. Bueno, Leo, yo voy a tomar, más que casos, yo quisiera tomar dos temas. Y escojo estos temas porque los dos tienen tres elementos que son los que a mí me gustaría destacar. El primero es que en ambos son batallas grandes. El segundo es que en ambos también se utilizan todos los instrumentos de la comisión. Y el tercero es que estos dos temas implican esfuerzos sostenidos. Es decir, son esfuerzos que llevan muchos años. Porque lo que acaba de mencionar Fer es el mejor ejemplo, y es el primer tema que quiero tomar, curiosamente, aerolíneas. Pero no nada más el caso, digamos, un caso o una decisión particular. Quiero empezar precisamente con esa decisión, que sin ella, ahí se hubiera acabado todo. Hoy sería un tema más bien académico, ¿no? Sin esto
obviamente darle menos importancia a lo académico, sino aquí Alejandro me va a regañar. Pero simplemente sería un tema que no estaría en la vida económica de los mexicanos. Entonces comienza Aerolíneas con una decisión fundamental que la toma la generación de Fernando, precisamente, que es evitar que se fusionen Aeroméxico y Mexicana. ¿Qué es? No, claro, no, pues digo, lo que acaba de decir Fernando es además para el gobierno eso era lo que había que hacer. Era una decisión de gobierno. Sí. Y a mí me tocó todavía después, y ahora, bueno, y digo a mí yo representando a una generación, porque creo que somos representantes de generaciones. En esa generación, la que a mí me toca, en 2005 y en 2006, hay dos decisiones muy importantes. Primero, la separación de Aeroméxico y Mexicana. Y ahí sí debo reconocer que en esa parte el apoyo del gobierno y en particular el licenciado Gil Díaz fue importante como secretario de Hacienda, porque él tenía todos los incentivos. Digo, hoy tengo diferencias de otra naturaleza con Paco Gil, pero en esa tengo que reconocer absolutamente que él tenía todos los incentivos como secretario de Hacienda de que esas se vendieran juntas, porque eso maximizaba su recaudación. Claro. Y sí debo reconocer que no mucha gente hace lo que él hizo. Y eso iba en línea con lo que la Comisión estaba promoviendo. Y segundo, en esa misma época, 2005-2006, que fue insistencia una y otra vez de la Comisión de Competencia, que era eliminar barreras de entrada a nuevos operadores. Ya lo dijo también Fernando, bueno, pues hoy tenemos aerolíneas nuevas que son una fuente importante de competencia. En 2007, esa generación evita de nuevo la fusión. Vuelve a entrar el tema de la fusión, lo vuelve a negar la comisión con presiones enormes. ¿Por qué? Porque también había muchas personas y muchas instituciones en el propio gobierno que querían que se fusionara, que consideraban que esto era indispensable. Ya se habían privatizado. Ya se habían privatizado, exactamente. Bueno, de hecho, ya se había vendido Mexicana y se estaba vendiendo Aeroméxico, y una de las opciones era que Aeroméxico se le vendiera al dueño de Mexicana. Correcto. ¿No? Y eso fue lo que evitó la comisión en ese momento. Bueno, y el resultado hoy es que aún con la desaparición, bueno, de las más grandes, es la más grande, bueno, pues Mexicana, pero han desaparecido otras. O sea, en este camino, en esos años, han desaparecido varias y han aparecido nuevas. Que eso es precisamente lo que hace, esa es precisamente la naturaleza de la competencia en los mercados. Bueno, el resultado de eso es que hoy tenemos más opciones, hoy tenemos mejores precios, aun cuando todavía pueden bajar más, pero son mucho mejores que los que había en aquella época. La cantidad de pasajeros que hoy utilizan los aviones es significativamente mayor con todas las salidas de estas empresas que el que había en esos años. Y bueno, creo que todo esto ha beneficiado a los consumidores. Ahora, esta historia no termina aquí. Creo que el anuncio del aeropuerto, que es una obra magnífica, extraordinaria, tendrá que ir en su momento, esto llevará años, pero deberá ir complementado con una regulación que también tiene que ser de primer mundo. Que tiene que ver, Eduardo, pasa por el tema de los slots, ¿no? Que las barreras de entrada, lo más importante son los slots en el aeropuerto más rentable, que es el de la Ciudad de México. Sin duda. O sea, en México no tenemos centros de distribución, hubs, más que el aeropuerto de la Ciudad de México. Y esto va a representar un cambio significativo, que si está bien regulado, va a tener un impacto fundamental en la competencia, porque es una de las fuentes principales de competencia en ese mercado. Pero no nada más eso, también tendrá que darse la regulación en transportes, en turbocina, en fin, habrá que tomar, allá en su momento quien esté ahí tendrá que tomar las decisiones correspondientes, pero tendrá que ser muy importantes. No, y también me refiero a quien esté en el aeropuerto. El segundo tema, rápidamente, telecomunicaciones y radiodifusión. Sí. A lo largo de 8 años, a la comisión, digamos, a la generación que a mí me toca representar, entre 2005 y 2013, hubo una gran cantidad de decisiones, de intervenciones,
de recomendaciones, opiniones, condiciones en concentraciones, multas, acuerdos también para eliminación de multas a cambio de una serie de compromisos y una amplia, yo diría amplísima y frecuentemente muy dura discusión pública, que era parte necesaria de esa reforma que hoy la estamos viendo. Quizá, más bien, sin duda, radiodifusión y telecomunicaciones, es el sector políticamente más complejo de la economía mexicana y probablemente en muchas economías suceda lo mismo. Y aquí debo reconocer que en ese sector también esa generación que a mí que me toca hoy representar en esta mesa, es una generación que le tocó también enfrentar derrotas importantes, derrotas muy sonadas, con los costos que eso significó para la institución. Pero debo reconocer y creo que tenemos que aceptar que las instituciones crecen precisamente así, crecen con aciertos, crecen con derrotas, y es la manera de irse consolidando, de ir madurando, igual que las personas. Pero al final, lo que hoy vemos es una reforma constitucional en telecomunicaciones y en radiodifusión que tiene esencialmente todos aquellos temas que fueron empujados, insistidos, en opiniones que son públicas además, y en discusiones y decisiones y demás, desde hace muchos años, por la propia Comisión de Competencia. Quizá la pregunta que queda abierta es cómo se aterrizarán todas estas decisiones, pero bueno, eso es algo que lo veremos próximamente. Pero esto finalmente, y con eso termino, nos lleva a líneas conductoras, si ustedes se fijan, de muchas decisiones. O sea, Aerolíneas es una decisión que vino desde la época de Fernando. Telecomunicaciones son decisiones que vienen desde la época de Santiago. Santiago habló de energía, habló de Pemex. Bueno, la decisión de Pemex en gasolinas y gasolineras fue la última en la que a mí me tocó participar, de esa. Bueno, Y la primera que a mí me tocó. la primera, bueno, le toca a Hanna, pero yo nada más agregaría que si Fernando hubo una multiplicación de la industria de los amparos en materia de competencia económica, en la época de Eduardo una proliferación en los medios de comunicación del tema de la competencia. Yo creo que eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? ¿Cuánto se habló, Eduardo, ¿no? Durante tu periodo, precisamente por el peso de los casos, ¿no? Para bien y para mal, hay que decirlo, ¿no? Pero sí hubo una proliferación en los medios de comunicación del tema de competencia. Hanna, tomando en cuenta todo esto, los retos que tú enfrentas y los que tú tomas, ¿no? Lo de telecomunicación, sí hay que decirlo, y radiodifusión se lo llevó el IFT. Se lo llevó el IFT, y es una de las primeras acciones que realizamos recién llegados a la comisión. Hubo que hacer un escrito de todos los expedientes que estaban en la comisión y transferir. Y eso implicó pues una parte muy importante de los expedientes que estaban en la comisión. Entonces, lo que nos ha tocado este año, primero, en términos de casos, es sacar los casos no de telecomunicaciones y radiodifusión, pero sí de otros sectores de la competencia que estaban que habían dejado pendientes la comisión anterior. Los casos más nombrados son la aprobación de la concentración entre Walmart y Alsea, aunque lo condicionamos. Tenía en particular, los restaurantes de Walmart tenían exclusividades en los centros comerciales en donde estaban, y para que se pudiera… Son los VIPs, ¿no? Exacto. Y para que pudieran concentrarse tenían que revocar las exclusividades. Las exclusividades. También, bueno, digamos, ese fue, creo yo, el caso más sonado. Luego, ya lo mencioné, hemos abierto 12 casos nuevos en el sector transporte, salud, alimentos, servicios y comercio. No puedo hablar sobre ninguno de ellos porque están en proceso de investigación. Y si uno habla de ellos, los echa a perder. Sí. Entonces, imposible hablar de ellos. Pero son 12. Son 12 que están, son 12 nuevos, 12 sí, que se han abierto a lo largo de este año. Es un dato interesante, y yo creo que sí es importante que se sepa. La comisión solamente, o esta comisión que me toca a mí presidir con el capital humano que existe, puede llevar simultáneamente y al límite
que es que la gente salga diario a las 3 de la mañana. 18 casos, no más, ni uno más. Tenemos otros 4 o 5 investigaciones en puerta, Sí. pero pues están esperando a que salgan unos para que puedan entrar otros. Sí hay, aunque la comisión tiene capital humano de excelencia, nos hace falta capital humano para poder hacer más investigación. A mí me preocupa Y en mucho. particular las de oficio, porque cuando Sí. te llegan por denuncia ya de causa objetiva, estás obligado por ley a iniciarlas. Claro. Y entonces las que se van quedando resguardadas son las de oficio, que finalmente es la agenda de la comisión de este plan estratégico del que menciono, y son los que la comisión en su conjunto considera que son los más importantes para la economía. A mí me preocupa mucho el tema energético. A mí también me preocupa mucho el Qué tema bueno. energético. Y a los Digo, porque comisionados, estamos hablando de un cambio y a de los modelo, comisionados de también paradigma. nos preocupa mucho el tema energético. Lo que dice Fernando es muy importante. En la privatización del caso Telmex Claro. se pensó que el mercado lo podía solucionar todo. Ujú. Y un poco el riesgo que nosotros vemos como Comisión de Competencia es que se crea que ahora el mercado también va a poder solucionar todo. La reforma legal nos parece que es buena, bastante buena, y sí creemos que es importante que desde nuestras atribuciones, desde nuestro ámbito de competencia, podamos acompañar en la apertura del sector. Ujú. Suena un poco paradójico, pero para que ese sector se abra bien, hay que regularlo bien Sí, claro. al principio para luego poderlo soltar. Y por ley estamos obligados a participar en algunas de las cuestiones que se van a hacer para aperturar el sector, como por ejemplo en la elaboración de los reglamentos, Ujú. de los nuevos reglamentos, o en las prebases cuando se licite la ronda 1. Ujú. Pero, y aquí lo ligo con lo que dice Eduardo, estas atribuciones que tiene la comisión, que están en la ley de competencia e inclusive en las reformas energéticas, no son atribuciones que son vinculantes para la comisión. Entonces podemos opinar, pero no necesariamente nos van a hacer caso. Entonces uno de los enormes retos que yo encuentro en este momento, y espero que la autonomía constitucional nos los permita, porque esto eleva nuestro poder de interlocución, es instrumentar canales efectivos de colaboración y acompañamiento con los reguladores sectoriales. El caso del energético es uno, el caso de aeropuertos es otro, transporte también. Los reguladores sectoriales a veces les incomodamos y a veces no entienden que podemos trabajar de la mano, ¿no? Que finalmente queremos lo mismo. Hay Queremos, celo burocrático. No, es a veces los temas de competencia chocan con algunas políticas, por ejemplo, industriales. Okay. Es que no necesariamente tenemos la misma cachucha. La misma Todos buscamos el interés público, pero a lo mejor por caminos distintos. Correcto. Entonces ahí la comisión tiene que ser muy inteligente para instrumentar estos canales efectivos, y lo del aeropuerto también es un tema. También sabemos que la comisión lleva muchísimos años trabajando sobre esto. Estamos analizando el Lo caso. de los slots. En general, lo que dice Eduardo, los Y slots todo, es un sí. tema. Ahora con la ley, como cualquiera puede vender gasolina, Sí. ya no Ah, la ya no hay turbocina. explicación de por qué ASA sea la única que venda turbocina en el Ok. aeropuerto, por ejemplo. Cómo se venden los comercios en los aeropuertos, la entrada de los taxis. O sea, hay muchos temas alrededor del aeropuerto que son interesantes desde la perspectiva de competencia y importantes para que florezca la industria de la aviación en México, y estamos conscientes y analizando esto. Muy bien. ¿Quieren comentar algo sobre eso, Santiago? Antes de entrar ya al tercer y último segmento. No. Pues si quieres entramos. Entramos ya al último segmento. Bueno, el último segmento tiene que ver con, digamos, el poder que tiene la comisión. ¿Puede la comisión sola con este reto? ¿Qué tipo de apoyos necesita? ¿Qué tipo de apoyos obtuviste tú, Santiago? En el arranque lo que fue muy importante fue que el secretario de Comercio estaba comprometido con el éxito del proyecto. Ujú. Pero yo creo que en el mediano plazo el apoyo central con el que tiene que contar la Comisión de Competencia es el apoyo de la sociedad. Y esto es una cosa muy complicada de hacer en México. En el fondo, la gente tiene que decir, una economía de mercado es lo que a mí me conviene,
Y para que una economía de mercado funcione bien, necesitamos que el organismo que aplica la legislación de competencia funcione bien. Y yo ciudadano, yo consumidor, yo empresa, me importa muchísimo que el organismo de competencia funcione bien. El organismo de competencia siempre va a estar sujeto a todo tipo de presión política. Es natural en todos los países del mundo. Se buscan rentas en todos lados, se ejerce poder político en todos lados, y es una lucha permanente para detener la búsqueda de rentas y promover el interés común. Hay una labor titánica que hacer hacia adelante, que es convencer a la gente que en efecto la economía de mercado es lo que le conviene, y que la Comisión de Competencia está obligada a defender procesos, no empresas. Y que es muy importante a veces que las empresas desaparezcan o quiebran como parte del proceso de una economía de mercado. Si quiero a Mexicana, bueno, quebró Mexicana. Otra empresa la reemplazará. Sí es notorio, por ejemplo, en Estados Unidos, que aún en las empresas más grandes y exitosas de ellos, toma Microsoft, que el gobierno decida que a pesar de que es una empresa privada ejemplar y no sé cuánto, va a hacer acciones anticompetencia, antimonopolio contra Microsoft. En su momento contra AT&T. Y en su momento las clásicas, por supuesto, Standard Oil y las muy anteriores con las que nació todo esto. Esa cultura de que para defender al capitalismo hay que protegerlo de capitalistas individuales. Que hay aeropuertos que hay cierta competencia, no, pero aquí se creó una asignación regional que impide que compitan un grupo aeroportuario con el otro, ¿no? Pero bueno, digamos, sí tuvimos la posibilidad de participar en los centros de decisión como era la Comisión Intersecretarial de Gasto y Financiamiento, la desincorporación, escucharon nuestra voz, aunque no siempre compartían nuestro punto de vista, y cuando nosotros teníamos pues un fundamento legal para oponernos a un tipo de operación, pues siempre lo hicimos, ¿no? Pero, o sea, yo sí siento que hoy en día ha habido un cambio radical, porque la iniciativa de fortalecer la política de competencia en todos los órdenes, pues vino no de la comisión, sino realmente surgió de una decisión concertada entre partidos. Realmente eso cambia mucho la perspectiva de la política de competencia, porque hay un consenso político, por lo menos ya, de que tiene que apoyarse a la política de competencia. Y obviamente todavía no existe el consenso a nivel de la gente cultural, pero pues ya hay cada día más creencia o más convicción de que es algo importante, ¿no? Ahora, volviendo, digamos, tanto el tema que a mí sí me gustaría comentar lo de la energía, porque a mí sí me preocupa mucho el tema de la energía, y yo sí creo que en la reforma energética no incorporaron de manera suficiente los temas de competencia. Y yo sí creo que hay riesgos serios, porque, digamos, desafortunadamente no sé desafortunadamente, así es el esquema que se planteó. Vamos a tener empresas públicas compitiendo con empresas privadas, y digo, pues realmente va a ser peor de lo que estamos, o sea, desde el punto de vista de competencia va a ser muy complicado, porque pues Pemex va a querer seguir dominando en sus mercados, o sea, y ahora va a tener como que la carta, o sea, carta abierta ya para poder ser monopolista sin escrúpulos, ¿no? Igual la CFE, digo, como ya hay empresas privadas, pues ahora ya puede ser tan monopolista como el que sea, ¿no? Entonces yo sí creo que hay un problema serio ahí. A mí me parece que la ley le debió haber dado mayores atribuciones a la comisión para revisar todos los procesos. Como hay otras leyes, digamos, por ejemplo en la ley de puertos, en la ley de aeropuertos, etcétera, existen disposiciones dentro de la ley que dice que cuando se entregan concesiones o cuando se entregan ciertas asignaciones, la comisión tiene que dar una opinión que es vinculativa, y en este caso no se hizo. Entonces a mí sí me preocupa el tema. O sea, yo creo que la comisión obviamente ahora es un organismo mucho más sólido, pero hay que tener cuidado. Digo, en ciertos procesos, por ejemplo, todo lo de gas, distribución de gas, transporte de gas, todo lo que tiene que ver con electricidad, son temas donde la competencia es muy importante, ¿no? Entonces,
La participación de la Comisión de Competencia tiene que ser muy enérgica para realmente lograr que estos mercados se logre competencia. ¿Quieres contestar o pasamos o hasta el final? Digo, nomás a la pregunta de Fernando, absolutamente coincidimos que para que haya competencia en ese sector hay que acompañarlo para que se abra correctamente, y nosotros no solo queremos, sino debemos ser un actor relevante en esta apertura. También coincido que en temas, digamos, en tema de la ley, no necesariamente está la comisión participando al grado que nos gustaría, ¿no? Con opiniones vinculantes en vez de opiniones no vinculantes. Pero ahorita estamos participando, y digo es público, está en la COFEMER, las regulaciones secundarias de las leyes de hidrocarburos, y ahí verán nuestras opiniones al respecto. Absolutamente es una preocupación de la comisión que se ¿Ahorita están ese esas sector. opiniones en la COFEMER? La COFEMER abrió un periodo de consulta de las regulaciones secundarias en materia de hidrocarburos. Ok. Eduardo. Bueno, yo creo que los retos siguen siendo enormes. O sea, esto es como la cosecha de mujeres, nunca se acaba, ¿no? Como dice la canción. Hay muchas cosas por hacer y hay muchas cosas que han ido quedando pendientes porque pues es natural que la comisión es una entidad que tiene recursos limitados y los problemas son enormes. Entonces tienes que priorizar, tienes que utilizar la economía para decidir. Quiero partir rápidamente de un concepto que maneja tanto Santiago como Fernando. Y es que yo creo que aquí ciertamente el principal aliado es la sociedad. La sociedad Sí, claro. es consumidores y empresarios. Y en ese cambio cultural que menciona Fernando, yo creo que el reto fundamental es cómo la sociedad, y aquí le hace empresarios, empiezan a internalizar las nuevas reglas o las reglas. Algunas ya estaban, pero las reglas que se encuentran incorporadas en la ley de competencia. Yo creo que eso es un tema fundamental. Y aquí yo lo que veo es que hay frentes de batalla para la comisión que tienen tres vertientes. Primero, dar certidumbre a los agentes económicos. Creo que es muy importante que la comisión ofrezca en este ejercicio claridad a los agentes económicos sobre qué se puede y qué no se puede. A veces no es fácil, pero yo creo que ese esfuerzo va a ser un esfuerzo que va a estar, obviamente va a redituar. Segundo frente de batalla, y aquí también tomo alguno de los comentarios que hizo en este caso Fernando. La comisión tiene que ser una amenaza creíble. Y lo dijo Santiago también. No se queden cortos. Creo que eso es importante. Eso no quiere decir que el enforcement, que la aplicación de ley tenga que ser sintonizón, pero cuando se haga se tiene que hacer de manera firme e ir hasta las últimas consecuencias. Eso es muy importante. La tercera vertiente es alineación de incentivos. Yo creo que hay que buscar también mecanismos que premien, que motiven la prevención. O sea, habrá empresas que tendrán, y seguramente muchas de ellas hoy estarán pensando en cómo cumplen mejor o cómo cumplen con la ley de competencia. Creo que hay que buscar algún mecanismo que así como existe el garrote en casos de que no se cumpla, también exista la zanahoria cuando se previene. Yo creo que esta comisión tiene todos los instrumentos para hacerlo, tiene como nunca antes, está muy bien equipada y está equipada con tres características que creo que la distinguen y sin duda muestran también mucha continuidad con generaciones anteriores, porque las generaciones anteriores pues las ve uno aquí en este equipo, pues 4 de los comisionados aquí presentes han sido parte integral de varias generaciones, algunos de ellos, aunque son jóvenes, de esta propia comisión. Y esos son valor ético. Yo creo que la comisión siempre se ha distinguido
por ser una institución éticamente honesta, una institución honesta y éticamente responsable. El valor analítico, ya lo decía Alejandra, yo coincido totalmente, y también el valor estratégico. Entonces yo creo que, aunque la tarea va a ser difícil, yo tengo buenas esperanzas para lo que viene. Gracias, Leo. Yo me acuerdo de varias reuniones, comidas que tuve con Eduardo en su momento, que se quejaba mucho de la falta de dientes, ¿no? Y se logró de alguna manera en la reforma del 2011 y luego en la del 2013. Tú agarras una comisión ya con bastantes dientes, ¿no? Y en ese sentido, ¿va a poder la comisión ahora sí sola con este reto? No, por supuesto que no puede sola. La comisión tiene 2 vías para poder cumplir con su mandato constitucional. El primero, por supuesto, es la aplicación irrestricta de la ley en caso de que las empresas cometan prácticas anticompetitivas, y ahí sí quiero ser muy enfática y le tomo la palabra a mis colegas. Aplicaremos la ley con todo su rigor y las sanciones que aplicaremos son las que la ley nos permite. Que ya son importantes. Que ya son importantes. Y seremos, ustedes nunca tuvieron sobre la mesa. Seremos muy responsables, pero la ley está y nuestro mandato es la aplicación irrestricta de la ley. Y eso vamos a hacer, de eso que no quede la menor duda. La segunda vía, y es lo que yo llamo el soft power de la comisión, consiste, lo que aquí comentan, en la promoción de la competencia, de la cultura de la competencia en todos los ámbitos de la economía. Algunos datos. Si le preguntaran a la sociedad mexicana si conocen que existe una autoridad de competencia, solamente el 1% de la población diría que sí. Y está en el margen de error. Y está en el margen de error, o sea que 0. De ese nivel es el reto de hacer que la competencia tenga algún tipo de apropiación. Hay muchos públicos a los que hay que llegar, ¿no? La sociedad civil, por supuesto, en general, los consumidores, los empresarios. De hecho, los grandes empresarios sí conocen la ley de competencia, pero el mediano y pequeño empresario absolutamente no sabe ni que existe. También está la academia y también los hacedores de política pública y los hacedores de leyes. Todos esos son nuestros stakeholders y con recursos limitados tenemos que planear muy bien cómo queremos llegar con cada uno de ellos. De hecho, hemos hecho un esfuerzo muy relevante para hacer un programa de promoción de la competencia que pronto daremos a conocer, en donde tenemos absolutamente enfocado con quién queremos trabajar de la mano, porque necesitamos trabajar con muchos de la mano, y en qué acciones, al menos en el corto y mediano plazo. Tengo un amigo que me dice, oye, tú tienes que hacer a la competencia lo que el IFE le hizo a la democracia y el IFAI le hizo a la transparencia. Es una política de Estado en papel, hay que llevarla a la práctica, y en eso está esta apropiación. Ahora en la comisión tenemos un lema que dice, un México mejor es competencia de todos. Y está mañoso ese lema, porque justamente para que haya competencia, un México sano, fuerte, lo que necesitamos es el apoyo de todos. Claro. Bueno, ¿quieren agregar algo más? Perdón. Un comentario. Santiago, sí. Porque, digo, yo procediendo de una formación económica más conservadora, le daría un consejo distinto al que han dado mis colegas respecto de, en caso de duda, yo creo que la duda se la tienes que dar en favor del mercado. Porque, porque la verdad es que la política de competencia también tiene sus riesgos. O sea, digamos, ya que se creó un instrumento muy fuerte, o sea, ahorita ya no es que no tenga dientes, ya tiene unos colmillotes tipo Drácula. Entonces, la verdad es que tiene que ser cuidadosa la comisión y siempre darle el margen de duda al mercado. Y digamos, yo creo que hay temas nuevos, digamos, todo este tema de insumos esenciales, el tema de los análisis de mercado, son temas que plantean pues la necesidad de ir desarrollando estos temas, estos conceptos, pues en congruencia con lo que es la realidad que vivimos en este país, ¿no? Entonces, porque digamos, la Constitución abrió a una serie de temas que
que plantean facultades muy estrictas de la comisión, muy fuertes de la comisión. Y yo sí creo que en este esfuerzo que tienen que hacer ustedes de imbuir a la gente el concepto de competencia, pues yo creo que sí tienen que desarrollar de una manera muy clara, precisa, todos estos nuevos conceptos y también los viejos conceptos, porque sea como sea, yo creo que hay temas que para la mayoría de la gente no es fácil entender. Digo, partiendo de qué es mercado relevante, y luego el poder sustancial del mercado, y que si la preponderancia y la no sé cuánto. O sea, estamos en temas que son muy técnicos, que tienen una gran trascendencia y que sí es necesario que se vayan profundizando y que se vayan definiendo en forma mucho más precisa. Obviamente, digo, a lo largo de 20 años esos temas se han venido desarrollando, hay un bagaje de conocimiento entre la comisión, pero es necesario también que eso se transfiera a los de afuera, ¿no? Santiago. Solamente hacer una analogía. O sea, de lo que estamos hablando aquí es de construir una institución del Estado mexicano y de fortalecerla y darle permanencia a una institución del Estado mexicano. Y el Estado mexicano es relativamente novedoso en ese proceso. Es un proceso que no tiene mucho tiempo. Sí, 20 años. Hay una analogía interesante aquí que es con el Banco de México. El proceso que se le da autonomía al Banco de México es más o menos al mismo tiempo que el proceso que se le da autonomía a la Comisión Federal de Competencia. Yo creo que la autonomía del Banco de México ha sido un gran éxito. Ha sido un gran éxito. Creo que hemos ganado muchísimo con eso. Es una gran institución. Y había un consenso social que decía, todos perdemos con la inflación, vamos a crear una autoridad monetaria autónoma porque todos perdimos con eso. Si logramos, como lo estamos intentando todos y ahora le toca a Hanna llevar eso adelante, que la sociedad diga, todos perdemos con los monopolios y queremos una institución del Estado que nos ayude a combatirlos, eso es lo que va a permitir que entonces la institución se consolide y tenga mucha más fuerza. Ahora, los casos emblemáticos en Estados Unidos donde se ganó la fuerza de la sociedad, la autoridad regulatoria en materia de competencia fue cuando partieron al Standard Oil y a AT&T, ¿no? O sea, digamos, es cuando le clavas los colmillos, cuando la gente dice esto va en serio, ¿no? En fin, Eduardo. Bueno, es que yo quisiera terminar con los tres frentes que acaba de mencionar. Quiero insistir en ellos porque yo coincido con Fernando en que por eso el primer frente tiene que ser certidumbre. O sea, tienes que tener conceptos analíticos que la gente pueda entender, que los empresarios entiendan, que conozcan y que les dé certeza de en qué cancha pueden estar operando. La segunda es que sea una amenaza creíble. Yo sí creo que cuando sancionas tiene que ser en serio, tiene que ser hasta las últimas consecuencias. No sancionar en cualquier circunstancia y sin los elementos básicos, pero no te puedes quedar corto. Y el tercero, que es alineación de incentivos, yo creo que sí hay que dar los incentivos para que la gente cumpla cada vez mejor. Hanna, ¿quieres terminar? Solamente antes decir, de pasar a preguntas. Solamente decir que a raíz de estas nuevas atribuciones que tenemos y de la comisión fortalecida, tenemos que actuar, y lo tenemos clarísimo, con precisión, con técnica, con mucha responsabilidad y mucha transparencia. Y ese es un compromiso de nosotros. Y me gustaría que el legado de esta comisión a 10 años fuera que el reconocimiento social de que la competencia nos beneficia a todos. Y sí, sin duda, un México mejor es competencia de todos. Bueno, muchas gracias. Vamos a tomar algunas preguntas del público, solamente porque ya nos pasamos algo de tiempo y supongo que ya se hambrita. Les vamos a pedir que sean preguntas breves. No sé si tenemos un micrófono ahí, ¿sí? A ver, aquí ya hay una de... Si nos puedes decir tu nombre, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy María José Montiel, vengo del IMCO y me gustaría saber cuál es la opinión de los 4 comisionados y ahora comisionada sobre qué tendrían que hacer las autoridades a nivel local. Entiendo que este es un esfuerzo que surge a nivel nacional, sobre todo es a nivel federal desde donde se han impulsado los esfuerzos en tema de competencia económica,
pero también sabemos que las propias regulaciones a veces son contrarias a esta noción de competencia. Entonces, ¿qué recomendaciones o qué retos ustedes ven a nivel estatal? ¿Quieren? ¿Santiago? No sé quién. Infinito. Abres un tema súper importante, porque en la vida cotidiana de muchísima gente, lo que hace la autoridad estatal o lo que hace la autoridad municipal es fundamental. Y imbuir una cultura de competencia en todos los temas de concesionamiento estatal y concesionamiento municipal haría una gran diferencia, y yo creo que esa cultura no está. Y que, como siempre, ¿no? La concesión exclusiva, el arreglo especial, combatir eso es otra área totalmente distinta de este tema de empresas grandes que hemos estado hablando, y que es imbuir cultura de competencia en las autoridades subnacionales. Y ahí hay un trabajo, por decirlo de una manera, infinito. Sobre todo en autotransporte, ¿no? No sé si le entraron ustedes alguna vez, ¿sí? Taxis, A ver, sí. taxis. Taxis de Sí. Cancún y taxis de no sé cuál, las tortillas. Claro. Temas recurrentes en donde, por ejemplo, había ciertos municipios que asignaban licencias o zonas en cuestión de tortillas o en cuestión de los taxis, siempre el problema de que se limitan las licencias, etcétera, ¿no? Claro. Sí, es un tema recurrente. Y digamos, yo sí creo, a mí un tema que, digamos, a lo mejor en México no se ha desarrollado, pero puede ayudar a que la comisión no tenga que resolver todo, es esto de los remedios privados, ¿no? Que se utiliza, bueno, sobre todo en Estados Unidos, en donde básicamente, pues a través de demandas privadas puedes tú impugnar pues buscar resarcir perjuicios que has obtenido contra prácticas monopólicas, ¿no? Y a veces es un tema que en México todavía no ha habido ni un caso, creo, o tal vez uno sí, y que pues a lo mejor se debería desarrollar más para que recurriendo a lo que es el sistema judicial puedas pues resolver temas de este tipo, ¿no? Por cierto que está fascinante la demanda de Frankfurt contra la aplicación de Uber por el tema de los taxis en ese sentido, cómo también la tecnología está cambiando, ¿no? Y puede acabar rompiendo ese tipo de concesiones o monopolios. ¿Alguien quiere...? Yo digo, claramente, el caso que acabas de mencionar, bueno, Internet está revolucionando Sí, la claro. competencia en los mercados, ¿no? Claro. Ese es un ejemplo. Ujú. Yo creo que es una muy buena pregunta y es un tema muy importante, muy delicado, y que además tiene un impacto directo sobre la vida de muchos mexicanos, la vida diaria de muchos Sí, mexicanos, claro. ¿no? La bronca de todos los días, de las tortillas, ya lo decían mis colegas y mis amigos, el tema del transporte, el tema de las farmacias, en fin, y a todos nos ha tocado tomar cantidad de decisiones. Y aquí hay un problema de facultades, que es complejo, ¿no? O sea, no puedes llegar a tomar decisiones sobre municipios, sobre gobiernos estatales. Yo creo que este es un área fundamental de abogacía, y es una cuestión de incentivos. Una la acaba de decir Fernando, puede tener que ver con daños y perjuicios desde una perspectiva privada. Pero otra también, ahora que la competencia hay un frente común, un frente de Estado en pro de la competencia, quizá un buen aliado en esto puede ser la Secretaría de Hacienda a través de incentivos presupuestales, ¿no? O sea, el que cumpla con ciertas condiciones de promoción de competencia en sus estados y municipios, pues recibirá líneas presupuestales que favorezcan, que beneficien, que incentiven, y a los que no lo hagan, bueno, pues que paguen los costos. Podría ser una forma de... Justamente dije que uno de los retos más importantes de la nueva comisión, y que ha sido de todos, es instrumentar canales de colaboración y acompañamiento con los gobiernos estatales y municipales para promover la política de competencia. Casos, los que menciona Fernando, también, por ejemplo, un productor que quiere vender su producto en otro estado necesita pedirle permiso a una comisión del otro estado sobre si su producto puede entrar al estado, pero resulta que quienes forman el comité son los productores de ese estado. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta?
Eso es como Alcabala del siglo XVIII, sí. ¿no? O sea, sí. Podría ser inconstitucional, el ejemplo de la leche también. Lo que hemos hecho la comisión, y este es un trabajo proactivo, y ya está echado a andar, es que mandamos a hacer un estudio sobre las legislaciones estatales en 6 áreas que son muy importantes para la economía estatal, para analizarlas desde la perspectiva de la competencia y la libre concurrencia. Estas áreas son el transporte, el uso de la tierra, los servicios de salud, mucho relacionado con farmacéutico y con cómo pueden operar los centros de salud a nivel estatal, sobre infraestructura, sobre compras de gobierno, y se me está yendo alguno. Y la idea es que una vez que tengamos ese estudio, y habiendo mapeado cómo estas leyes que son fundamentales para la actividad estatal impactan los procesos de competencia y libre concurrencia en los estados, lo que nos va a tocar a nosotros como comisión es hacer este ejercicio de lobbying, de abogacía, de acompañamiento, para acercarnos con los gobernadores y con los congresos estatales a decirles, oigan, compadres, esto sí que no se puede, ¿no? Muy bien, a ver, ahí tenemos una pregunta. Rocío Alba, de la Universidad Autónoma Metropolitana. ¿Perdón? De la Universidad Autónoma Metropolitana. Adelante. Yo acabo de llegar, espero que no hayan ya tratado el caso que voy a mencionar, pero creo que es muy importante. Es la cuestión de los tribunales especializados, ¿sí? Claro. ¿Para qué tanto cuidado en escoger a los mejores comisionados, tanto en COFESE como en el IFETEL, si el Consejo de la Judicatura hizo de las suyas en el nombramiento y las reglas para nombrar a los tribunales especializados? O sea, dice la reforma dice muy claramente que requieren tribunales especializados de gente que no nada más sepa los formalismos legales, sino que también conozca la materia técnica. Eso quiere decir que los que están ahí pues deben de saber tanto de telecomunicaciones como de competencia, ¿sí? Pero resulta que que el Consejo de la Judicatura dijo que ellos creen en la rotación de puestos y nada más duran dos años y medio. ¿Qué juez se va a especializar en materia de competencia y telecomunicaciones para nada más durar 2 años y medio? Son 3 años, ¿no? Dice no, bueno, pero en fin, bueno, son 6 meses más. Bueno, medio, 6 meses más. No, de no, todos modos es muy poco. Sí, claro. Es muy corto. Ahora, los primeros que cogieron, pues agarraron oye, pues tú te llamabas juez de no sé qué y ahora te llamas jueza, ¿no? Porque son mujeres. Jueza especializada en comunicaciones y en telecomunicaciones, competencia y radiodifusión. ¿Sí? Y bueno, ¿cuál fue primero, pues no hay examen, porque los jueces, salvo ahora en las cortes penales, porque así lo dice las leyes y las reformas, no les gusta que los juzguen, ellos están para juzgar a otros, por eso no les gustan los exámenes. Y entonces, pues lo que dijeron, bueno, pues los que sepan más de derecho administrativo, como si no fueran tribunales especializados. Y no va a haber exámenes tipo los que hubo para asignar los comisionados, ¿no? Y con los tribunales especializados son los que van a resolver, no van a ser las comisiones. Son los que van a ser los tribunales especializados los que van a resolver en definitiva, y no están puestos los elementos para que realmente se especialicen y tomen las resoluciones más adecuadas. Yo creo que es escandaloso lo que está pasando con los tribunales especializados. Gracias. Pues es un tema, y vaya tema. A ver, ¿cómo la ven ustedes? Eduardo, a ti te tocó litigar con tribunales no especializados. Ya, de hecho un representante de las diferentes generaciones de la comisión es precisamente Pascual. Pascual le tocó. Sí. De hecho, a 3 de estas 4 generaciones. Es alguien que conoce mucho de este tema. Ahora, yo debo decir que aquí depende cómo quieras ver el vaso, ¿no? Lo puedes ver medio vacío, como lo está viendo Pascual hoy, o puedes ver como un vaso que está en proceso para irse llenando. Hace pocos años no teníamos ni siquiera tribunales especializados, todos estos casos llegaban de manera
aleatoria al poder judicial administrativo. Bueno, pues ahora tienes ya cierto grupo de personas que solamente ellos ven ese tipo de asuntos. Yo creo que es un avance. Coincido con Pascual que se puede mejorar, sin duda. Afortunadamente, la mejora de esto son decisiones básicamente internas del Consejo de la Judicatura Federal, de la propia Suprema Corte que preside ese mismo Consejo, bueno, más bien el presidente de la Suprema Corte. Entonces, abre espacios. Yo creo que es un primer paso para entrar a un esquema donde tengas mayor conocimiento técnico en el Poder Judicial de las decisiones de este tipo de órganos como es la Comisión Federal de Competencia Económica o bien el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y yo creo que deberían venir más casos. O sea, yo creo que deberían de darse, esto debería aplicar para comercio internacional, para propiedad intelectual y tener un grupo más amplio de tribunales especializados. Yo creo que como yo lo quiero ver es como un paso positivo hacia una zona que creo que nos va a beneficiar a todos. Hanna, ¿a ti te preocupa? Pues mira, en la práctica, los tiempos de resolución del Poder Judicial, al menos de lo que a nosotros nos ha tocado, se ha reducido en 40%. Es muchísimo. ¿En cuánto está ahorita? Más o menos? Ahorita el promedio es 8 meses. Lo que quiere decir eso es que cuando la comisión emite una resolución, los agentes económicos pueden ir al Poder Judicial a ampararse, y en primera y en segunda instancia. Y la resolución de la comisión, para bien o para mal, digamos, queda, el Poder Judicial decide si se aplica o no la resolución de la comisión en 8 meses. Antes Eso, era un año, digamos. O 10 o 25. Hay casos, ahorita estamos viendo casos de la comisión de 97, de 98. Que todavía no se resuelven. Que todavía no se resuelven. El promedio en 2010 eran 20 meses, el promedio en 2011 bajó a 18 meses, el promedio en 2012 bajó a 14 meses y ahorita vamos en 9 meses. A mí me parece, al menos en la práctica, en la aplicación de la ley, un cambio sustancial. Que 3 años es poco tiempo para la especialización, también coincido. Que hacemos una labor muy intensa de capacitación al Poder Judicial y que esas personas que capacitamos hoy, a lo mejor en 2 años no están tan bien, y es una lástima. Pero, como bien dice Eduardo, me parece que es el principio de algo que es mejorable, y en la práctica sí hay un cambio sustancial. Fernando. Yo la verdad sí creo que hay riesgos del esquema. Porque por un lado tenemos 7 comisionados contra 2 jueces. Digo, la proporción está totalmente fuera de balance, ¿no? O sea, además son gente talentosísima, con una formación excelsa en materia de competencia, mientras que los jueces, pues, quién sabe, como dice Pascual, quién sabe de dónde vienen, ¿no? Pero el hecho de que... Ahora, yo sí creo que el tema de los tribunales especializados debe tomarse más en serio. O sea, lo que se busca es realmente tener un cuerpo capacitado de gente que tenga pues el nivel semejante de capacitación que tienen los propios comisionados. O sea, si ves tú los jueces especializados en Estados Unidos, que no hay el concepto, ¿verdad? Pero los que se dedican a los temas de competencia, pues le dan 3 y las malas a cualquier comisionado de cualquiera de las entidades de competencia de Estados Unidos. O sea, yo sí pero coincido. Pero ya no hay tribunales especializados. No, pero bueno, sí hay una especie como de selección natural, que los temas de competencia pues se van con el juez Posner y Green y demás. O sea, sí hay los gente... asignan a... Sí, o digamos, el que va a litigar en esa materia, pues lo presenta ante ese tribunal, porque pues ya sabe que ese señor entiende del tema. Entonces, digamos, yo sí creo que es algo que hay que considerar de manera más institucional. Digo, sí tiene que, así como estamos fortaleciendo la Comisión Federal de Competencia, también hay que fortalecer los órganos que la apoyan. Porque, digamos, si no, yo creo que el riesgo que se corre es, o una de dos, o que termina siendo un esquema jurídico en donde solo se van a la forma, porque no
pueden entrar a toda la complejidad de los temas, en cuyo caso pues simplemente la comisión queda sin ningún contrapeso o digamos, o contraparte para evaluar las decisiones, o la otra es que al tener la poca o insuficiente capacitación tomen decisiones equivocadas cuando se metan al fondo, que sería peor. O sea, a mí me preocuparía más ese asunto a que la comisión quedara como la supercomisión, ¿no? Entonces, yo sí creo que es un tema, digo, entiendo que es la división de poderes lo que tú quieras, pero sí debiera de plantearse en forma más profunda la necesidad de que haya un cuerpo colegiado a semejanza de la comisión, de gente preparada que haga sus exámenes y todo lo demás, y por un plazo de por lo menos de 5 años, ¿no? Para que puedan realmente ejercer su función de manera correcta. Vamos a tomar una pregunta más, si hay, ¿sí? Bueno, pues ya. Eduardo García, de Sentido Común. Esta pregunta es para la presidenta. ¿No cree que este hecho de crear una unidad investigadora que le presenta a los comisionados que pasaron los exámenes, hay un trámite excesivo? ¿Y por qué no la comisión ya le presenta el caso al juez directamente, que es donde finalmente acaban todos estos casos? Y para Santiago, sí, ¿nos puedes decir, crees que ya México vive una economía de mercado? La segunda, Es que, ¿no la escucharon? No me quedó muy clara la pregunta, perdón. A ver. O sea, hay una unidad investigadora nueva que es la que va a definir los casos que se investigan. Se los presenta al Pleno. El Pleno decide el mérito del caso que le presentó la investigadora. Se lo da a la empresa. La empresa probablemente pide el recurso de reconciliación, no recuerdo el nombre. Si no se lo dan, pues se va al tribunal. ¿Por qué no la comisión se vuelve litigante y presenta el caso directamente a la Corte para que la Corte ahí entre la empresa y se defiendan y litiguen y ganen o pierden? Me parece que hay pasos que hacen más lento el proceso. Pues mira, es un tema de arreglo institucional y así lo definió el Congreso de la Unión. La autoridad investigadora no le presenta al Pleno los casos. La autoridad investigadora se los presenta al secretario técnico de la comisión, que es responsable de llevar el caso seguido en forma de juicio. Y ese secretario técnico es el responsable de armar el expediente. Y el arreglo institucional es que los comisionados somos jueces administrativos. Esa es nuestra labor. Además de toda la labor que hacemos de abogacía y de opiniones y de estudios de mercado, en temas de aplicación de la ley somos jueces administrativos. Y ese es el arreglo. Santiago, ¿hay economía de mercado en México? No, Vaya pregunta. el tema no es 0-1. Mi reacción sería, tenemos una economía de mercado que todavía le falta bastante para rendir todos los beneficios potenciales que una economía de mercado le debería dar a los consumidores. Y ese es parte del proceso. No todo está en el tema de la regulación de competencia, hay otras áreas que se tienen que hacer, por ejemplo la legislación de quiebras y la de concursos mercantiles es muy importante, otras áreas también importantes. Piensa en lo siguiente, me acuerdo un profesor mío hace muchos años me decía, mira, si en un mercado, cuando tú vas a comprar, le das gracias al que te vende, es una estructura oligopólica. Y si cuando te vende y tú compras, él te da gracias a ti, es una estructura competitiva. ¿Cuántas veces todavía tenemos que darle gracias al que ofrece los servicios para conseguir los servicios que deberíamos de nos dar gracias a nosotros por estarle comprando los servicios a ellos? Falta. Yo te diría, hay un estudio que hizo la consultora SAE, la de Jaime Serra, se llama SAE, del 2010, donde calculó el índice Herfindahl para ver qué tan abierta y qué tan cerrada está la economía mexicana versus la de Estados Unidos. Si no me equivoco, el índice Herfindahl para Estados Unidos andaba en 1.6, va de 0 a 10, ¿no? De 0 a 10,000, ¿no? De 0 a 10,000, entonces era 1.617 puntos, me acuerdo, el de Estados Unidos, lo cual quiere decir que era una economía muy abierta, y el de México era casi 7,000 puntos, que quiere decir que es una economía donde hay todavía muchos monopolios y la economía está muy cerrada. Y había, desde luego, antes de las reformas,
sectores con índice Herfindahl de 10.000, como era el energético, el petrolero, ¿no? O sea, si tú veías los sectores, había muchos sectores donde no había una economía de mercado, sino una economía muy monopolizada. Pero creo que es un análisis público que puedes consultar. Ahora, se supone que las reformas se hicieron precisamente para eso, ¿no? Para que haya más competencia en muchos sectores. Y el Herfindahl no es prueba. Ah, ¿no? No. Bueno, es un índice, ¿no? Sí, pero no muy... Bueno, pero más o menos sí te da la idea, Es ¿no? un semáforo. No. Exacto. Bueno, eso es lo malo de estar entre economistas. Pero bueno, pues yo agradezco mucho a los ponentes. Desde luego, decía Alejandra Palacios que a la hora que convocó a los expresidentes, los convocó y muy rápido, y quiero felicitarlos por eso, porque me ha tocado veces de debatir, de tratar de debatir en otras instituciones donde los expresidentes no se sientan con otros expresidentes o con el presidente en turno. Aquí no solamente se sentaron, sino que lo hicieron de buena gana y muy rápido, y así que muchas gracias entonces a los expresidentes y a la presidenta, y mucha suerte a la COFESE. Gracias. Gracias. Invitamos a los medios de comunicación a que pasen al frente para organizar preguntas organizadas, si tienen alguna, por favor.